Bendiciones, hermanos y amigos, buenas noches. Dios les bendiga el día de hoy. Somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida Sur. Para los que hoy nos acompañan, el Señor trae una palabra de bendición y edificación para nosotros. Pero antes que nada quisiera que me acompañaran en esta breve oración para que pudiéramos comenzar el día de hoy con la predicación. Señor, te pido en esta noche que los hermanos sean bendecidos, al igual yo, con esta palabra que se va a compartir, que la reciban en su corazón, Señor, y que la puedan esparcir, Señor, que esta semilla caiga en la tierra indicada, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, en mis propias fuerzas, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, Señor. Úsame. Yo nada más soy un instrumento tuyo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, el tema que trae Dios en esta noche es lo que te aleja de Dios. En la vida de un cristiano hay varias cosas que lo quieren apartar de Cristo. Cosas sin sentido, cosas que no valen la pena por realizar. Pero lo más importante es que Dios nos da oportunidades para volver a sus caminos en esta vida. Porque este tipo de cosas son las que siempre nos alejan, nos quitan de poner a Dios en primer lugar, nos impide tener paz en nuestros pensamientos, nos impiden adentrarnos en la oración y también nos impiden a servir a Cristo con todo nuestro corazón. También debemos de tomar en cuenta las cargas, los malos pensamientos y el no quejarnos, cosas de las cuales encierran al creyente, lo cierran de tal manera que su pasión por servir y seguir a Cristo ya no es la misma. El mensaje no solamente va enfocado a los que se hayan alejado de Cristo, sino también a los que permanecemos en la iglesia, ya que es importante que todos reciban la palabra de Dios. Recuerda, hermano, que en 2 Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y le hago esta pregunta: ¿por qué cree que Dios nos da la palabra que trae salvación para todos? Recuerde lo que dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso mismo Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestra fe debe afirmarse en Cristo. ¿Y para qué? Para que no nos perdamos. Para que no nos perdamos en nuestros afanes, en las vanidades, los malos pensamientos, y para no terminar en la condenación. Y este es el siguiente versículo que marca la diferencia de lo último que se acaba de mencionar. Dice Juan 1, del versículo 11 al 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que no quisieron creer, no recibieron a Cristo, no quisieron recibir el mensaje de salvación, porque sus malos pensamientos bloqueaban la recepción de la palabra de Dios que traía por medio de su Hijo Jesucristo. Porque por cualquier cosa los judíos se enojaban, por causa de su religiosidad, por causa de su aferración a las leyes creadas por los hombres. Y esto mismo lo dice en Mateo 15:9: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No hace falta más explicación, porque uno cree que la religión salva, pero eso es completamente incorrecto. La salvación la da Cristo con su muerte en la cruz y también con su resurrección. Y diga amén, declare esta palabra poderosa. Y también permítame compartirles estos cuatro puntos para considerar. El primero es que la religión es una de las cosas que nos apartan de Dios. Creer que es necesario aferrarnos
a obedecer a los mandamientos y las leyes religiosas de los hombres. En conclusión, la religión no salva. El segundo punto es la idolatría. Y eso mismo aleja al hombre de Dios. La idolatría es una gran problemática que hay en muchos países. Dios nos dijo que no tuviéramos ídolos. Y todo aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón que no sea Dios, es un ídolo. Todo aquello que le rindes adoración y no sea Dios, también es un ídolo. También brevemente le menciono algunos acontecimientos y hechos bíblicos que llevó a reyes escogidos por Dios y al pueblo de Israel a la perdición, porque se alejaron de Dios por causa de la idolatría. Uno de los ejemplos es el pueblo de Israel y el becerro de oro. Al ver que Moisés no regresaba, apartaron su confianza de Dios e hicieron un ídolo. Como resultado, murieron 3,000 hombres. El otro caso es del rey Salomón. Tuvo muchas esposas, 700 esposas y 300 concubinas, las cuales alejaron su corazón de Dios y lo llevaron a la idolatría, lo cual terminó causando la ruptura en el reino del pueblo de Israel. Y bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la idolatría y con este tipo de matrimonio? Lo dice en 2 de Corintios 6, versículos del 14 al 17. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Otros ejemplos de idolatría en el mundo actual son las imágenes, las estatuas, cosas que adora el ser humano, también como el dinero, las riquezas, etcétera, entre otras cosas. Y también este es un buen momento, amado hermano, de reflexionar si hay todavía un ídolo en tu vida. ¿Hay alguien que ocupa el lugar de Dios en su corazón? Yo oro al Espíritu Santo que le muestre en este momento en qué lugar está Dios en su corazón. A continuación, veremos el tercer punto. El tercer punto son los afanes de este mundo. Una de las cosas que hace que este mundo es que las personas se afanen en cosas vanas, superfluas, que piensan que en lo que va a suceder mañana, si ni siquiera sabemos qué sucederá. Por eso dice en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y bueno, pues le cuento esto. También hay un gran remedio para el afán. Dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra vida en las manos de Dios y confiar, porque para Él nada es imposible. No le es imposible reconciliar familias, matrimonios, tampoco le es imposible restaurar la situación económica de muchas familias en Cristo, pero la clave es confiar en Cristo y no afanarse. Un gran ejemplo es el del rico y Lázaro. Es una parábola que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y le resumo esto. El rico vivía con muchos bienes y riquezas. Todos los días hacía banquetes. Mientras tanto, Lázaro no tenía dinero. Tenía el cuerpo lleno de llagas. Y lo peor de todo es que el rico nunca se apiadó de él. El pasaje se encuentra en Lucas 16, versículos del 19 al 31. Pero le leeré lo que le pasó al hombre rico.
Está en Lucas 16 del versículo 22 al 26. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Principalmente que los afanes del rico le impidieron ser piadoso con Lázaro, el tener misericordia de él. Y también que aprendemos en esta parábola. El rico estaba tan afanado con sus riquezas. Si las hubiera compartido y ayudado al pobre, no hubiera terminado en el tormento eterno. Y también hay muchos otros pasajes acerca de los afanes, como el de Marta y María. En este caso, Marta estaba afanada con los deberes de la casa, mientras que María estaba escuchando la enseñanza de Cristo a sus pies. Pero Marta se queja que María no le ayuda en los deberes, y Jesús le responde sabiamente. Dice Lucas 10 del 41 al 42: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, escojamos la mejor porción, que nada te aleje de Cristo ni de su palabra, que ningún afán te aleje de Él. ¿Puedes decir amén? Y bueno, el cuarto y último punto es el pecado. Esto nos aleja de Dios también, y lo podemos ver en muchos contextos y también en ejemplos bíblicos. Les resumiré algunos ejemplos de la mejor manera posible, y al final le leeré unos cuantos versículos acerca de lo que pasa con el pecado. El primer ejemplo es el pueblo de Israel. Fue tanto el pecado que cometió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Murmuró contra Dios, no le creyeron a Dios que les daría la tierra prometida, adoraron al becerro de oro, se quejaron que no tenían agua, se quejaron que no tenían comida, y deseaban estar en la esclavitud que en la libertad. Y la lista de las quejas sigue. Por eso Dios se deshizo de los rebeldes que no quisieron obedecer a sus mandamientos. Y esto fue lo que Dios habló a su pueblo como un pacto. Dice Éxodo 19 del 5 al 8. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y le digo, amado hermano, nada de lo que se menciona en el versículo 8 hicieron. El segundo ejemplo es el pecado de Sansón. Déjeme decirle, desde antes de nacer, Sansón fue escogido como nazareo. Esto significa que fue apartado para Dios, porque Sansón
con la ayuda de Dios libraría a los israelitas de los filisteos. Se le dieron las indicaciones: que no bebiera vino, que no bebiera sidra, que no se le cortara el cabello, y aparte las leyes que se le pidió a encomendar a los hijos de Israel que cumplieran. Y lo último dicho fue quebrantado. Sansón no obedeció a las leyes que le fueron impuestas, porque salió con las filisteas, con las prostitutas, se dejó cortar el cabello, y así como su fuerza que provenía de Dios, también Dios se apartó de él. Le terminaron sacando los ojos y se lo llevaron preso. La historia de Sansón la puede encontrar en Jueces, capítulos del 13 al 16. Y el último ejemplo del pecado es el del rey Saúl, el primer rey de Israel, ya que por su pecado le fue quitado el reino y Dios se apartó de él. Por eso Saúl terminó endemoniado. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. El profeta Samuel le da instrucciones a Saúl de matar a todos los amalecitas y todo su ganado, que nada quede con vida. Pero el rey Saúl no le quitó la vida al rey de los amalecitas y dejó con vida a lo mejor del ganado para dar un sacrificio a Dios. Pero dándose cuenta Samuel lo que hizo Saúl, le responde Samuel con este versículo. Dice Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente es mejor, obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué tan difícil podía ser obedecer las órdenes que se le dieron al rey Saúl? Fueron tan simples que no había de poner excusas para obedecerlas. Y yo le pregunto a usted, ¿qué cree que más vale? ¿Nuestra obediencia o un sacrificio? Piénselo, ¿con qué más honra a Dios? Pero al mismo tiempo, si la obediencia no es aplicada, si entra en el pecado, para Dios, nos aparta de Dios, el sacrificio tampoco servirá de nada. En conclusión, para que tome en cuenta qué es lo que aborrece Dios, sabiendo que el pecado es una de las cosas que desagrada a Dios y nos aleja de Él. Dice Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Con esto último se podrá dar cuenta, amado hermano, amigo que estás viendo esta prédica, porque Dios nos dio una mente capaz de discernir qué es lo bueno y lo malo. Entonces decidamos hacer lo bueno y acercarnos más a Dios y quitar de nosotros esas cosas que nos alejan de Dios. Las cosas que nos alejan de Dios son la religiosidad, la idolatría, los afanes y el pecado. Y el Espíritu Santo nos da estas claves para quitar todo lo que nos estorba para permanecer cerca de Dios. Número 1. La religión no nos ayuda a estar cerca de Cristo. Es la comunión con Él que nos ayuda a estar cerca de Cristo y también para mantenernos en un mismo espíritu. Número 2.
limpiemos nuestra casa espiritual de toda idolatría, que es el único que habita en nosotros. En este caso, Cristo es el que habita en nosotros por medio de su Espíritu. Número 3. Nada nos debe de afanar, pues tenemos a nuestro mejor Padre Celestial, pues se ocupa de nosotros y el mismo Cristo nos ha prometido estar todos los días de nuestra vida con nosotros. Y número 4 es el pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque lo venció Cristo con su muerte en la cruz y ahora le servimos a Cristo y no al pecado. Dice Romanos 6:6 y dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias a Cristo tenemos una relación con el Padre. Tenemos un templo para el Espíritu Santo y todos los días una comunión con Jesús. Motivo para dar gracias todos los días de nuestra vida. Y con esta oración quiero concluir el día de hoy. Si me puede acompañar en donde usted está, cierre sus ojos y pueda hacerlo. Señor, el día de hoy, en esta noche, te pido que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra, que las personas, Señor, que hayan recibido esta palabra, hayan salido grandemente bendecidas, que tu palabra haya edificado en sus corazones y también a mí, Señor. Nos despedimos, Señor, el día de hoy, dándote gracias por esta palabra de gran bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, esto es todo, amado hermano, amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos ha bendecido con su palabra. Y le recuerdo, estos son los anuncios. Recuerde que están las cápsulas todos los lunes, martes, miércoles y viernes a las 9 de la noche en punto en nuestra página de Facebook, Pan de Vida Sur. Recuerde que también estamos en la prédica en línea todos los jueves a las 8 de la noche en Facebook Live y YouTube en Pan de Vida Sur. Y también le recuerdo, amado hermano, que tenemos nuestra prédica presencial todos los domingos a las 12:30 en Plaza Río. La Plaza Río está ubicada frente al Tianguis de Boca del Río. Todos los domingos a las 12:30 nos reunimos ahí con las medidas sanitarias y con todo bien asegurado. Y bueno, nos vemos pronto con el favor de Dios. Bendiciones.